¿Cómo fue la vida del pensador que se esconde tras el Zaratustra? Hola Masters, hoy vamos a adentrarnos en la historia de un importante pensador muy pero muy influyente en la contemporaneidad, uno de quienes le dio muerte a la modernidad y a ideas tan importantes como la religión, el sujeto y muchas cosas que dábamos por ciertas como la pureza del entendimiento y la razón. Eso de cierta forma quedó atrás gracias a este personaje, conocido como el Anticristo, el autor del Zaratustra, el que habla del eterno retorno. Señoras y señores, queridos Masters, hoy hablaremos de la vida de Friedrich Nietzsche, o para los amigos, el Nietzsche. Friedrich Nietzsche nace en 1844, paradójicamente, en el seno de una familia protestante. Y es más, el Anticristo nació en una casa parroquial protestante. Y de niño se dice que era un muy orgulloso muchacho de esa religión, que se sabía citas bíblicas que recitaba libremente y que además disfrutaba de cantar canciones religiosas por ahí por donde anduviera. Ya sea jugando, jugando es lo que hacen los niños, ¿no? Y era tanto así que lo llamaban el pequeño pastor. Así es, el pequeño pastorcillo. Y esto siguió desarrollándose hasta que incluso cuando tenía 10 años se dice que ya había compuesto un motete y varios poemas. Y tú te preguntarás, ¿un motete? ¿Qué es eso? ¿Ah? Pues un motete es una pieza musical de estilo coral, de canto coral, sobre todo a capela, típico del Renacimiento, como los que componía el gran Palestrina. Y aquí, como te darás cuenta, Master, ya empiezan a aflorar varias características que definirán a este personaje a lo largo de toda su vida. Por una parte tenemos esta pasión por la música, tenemos esta relación pasional, conflictiva con la religión. Por otro lado tenemos el amor por las letras y esta capacidad expresiva increíble. Y ahora además viene a aflorar otra característica muy, pero muy importante de la personalidad de este importante filósofo. Y es que si algo caracteriza a Friedrich Nietzsche es también esa personalidad arrolladora, que ya se expresaba cuando tenía 14 años y se dice que emprendió el proyecto de escribir su propia biografía. Imagínate a alguien de 14 años queriendo escribir su autobiografía. Hay que tener perso. Para completar sus estudios ingresó al prestigioso instituto Schulpforta, que existe hasta el día de hoy, donde destacó principalmente en redacción alemana y música. Y claramente tuvo ciertas dificultades en matemáticas y ortografía. Se dice que una vez le tocó hacer vigilancia en el instituto, que era un internado. Entonces él, muy así a lo Harry Potter, le tocaba a veces dar las rondas correspondientes y luego tenía que escribir un informe. Pero se dice que escribió este informe mezclándolo con humor. Sus reportes sonaban más o menos así. En el auditorio las lámparas arden tan sombrías que los alumnos están tentados a brillar con luz propia. En el 7º grado hace poco están rayados los bancos y muestran un inesperado apego a quienes los ocupan. Y bueno, a sus supervisores esta bromita les pareció de todas maneras bastante ingeniosa, así que la castigaron, pero suavemente, con 3 horas de cárcel. Porque sí, en Alemania en esa época, las universidades e institutos tenían cárceles propias, donde los estudiantes iban a castigo. Sin embargo, con esta travesura, vemos ya este sentido irónico que acompañará el estilo de Nietzsche
a lo largo de toda su vida. Es a lo largo de esta época escolar que él comienza a alejarse cada vez más de la religión de su familia, hasta el punto que luego, cuando entra a estudiar a la universidad, no ingresa a estudiar teología, como lo esperaba su familia, para que fuera pastor. Y en lugar de eso se decide por estudiar filología, y lo hace en las universidades de Bonn y Leipzig. Mientras fue estudiante, por algún tiempo fue parte de una Verbindung. Una Verbindung, en la tradición alemana, es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos son las hermandades. Pero en Alemania tienen una particularidad, y es que hay Verbindungen que son beligerantes y otras que no. Las que son beligerantes, que son muy tradicionales, muy antiguas, tienen la tradición de batirse a duelo de espada unas con otras. Y Nietzsche, mientras fue parte de una de estas agrupaciones estudiantiles, participó también en duelos representando a su hermandad. Durante este tiempo también lee a quien va a ser un pensador fundamental en el desarrollo de sus propias ideas: Arthur Schopenhauer. Y es que de verdad el pensamiento de Schopenhauer le parece increíble, le apasiona profundamente y lo lee con muchísimo interés, llegando incluso a señalarlo como un genio enérgico y sombrío. Y en filología, la materia que estaba estudiando destaca muy pero muy bien. Era realmente brillante, hasta el punto que el profesor Ritschl, que era un filólogo de la antigüedad muy destacado, profesor de él, llega a llamarlo ídolo de todos los filólogos jóvenes. Para que un profe le haya dicho eso, y más encima un profe alemán, es que tiene que haber sido brillante. Realmente muy bueno. Y bueno, por esta época Nietzsche además se enrola en la artillería montada. Pero por más que a muchos les gustaría pensar que Nietzsche fue un soldado y fue a la guerra, en verdad se enlistó pero como enfermero. Así, tiene su fotito con uniforme, pero así, soldado no era. Y bueno, aquí comienzan ya las locuras. Imagínense que Nietzsche tenía 25 años. Todavía ni siquiera había terminado su doctorado. Y así todo fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea, en Suiza. Le dieron una cátedra a él, teniendo 25 años y aún sin tener el grado de doctor. ¿What? De más está decir que obviamente la universidad del siglo XIX no es la universidad del siglo XXI. Tienen reglas absolutamente distintas, la cultura universitaria también ha cambiado, las normativas y los estándares también han cambiado. Hoy, por más que alguien fuese igual de genial que él, no podría hacer lo mismo, así que las comparaciones están de más, pero de todas formas, un logro como ese, en cualquier época, es realmente impresionante. Y bueno, con ese nombramiento claramente empieza un tiempo increíblemente fructífero en la vida de Nietzsche, al punto que las clases y lecciones que él da en la Universidad de Basilea se hacen conocidas fuera de la universidad. Él se empieza a generar una excelente reputación como académico y profesor. Durante este periodo, y más precisamente en el año 1868, conoce a una personalidad que también va a marcar su vida: Richard Wagner, el importante compositor romántico. Y en esa época es que se va a dar el clímax de su amistad, que además coincide con la publicación de su primera obra, que es El nacimiento de la tragedia. Y aquí hay que acotar que El nacimiento de la tragedia no es el título completo de la obra. Aquí nos va a quedar mucho más claro por qué el título completo de la obra es El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Y la reacción a esta publicación fue o una absoluta indiferencia o una total contradicción. Así que no le fue bien que digamos. Aunque hay quien dice que no existe la publicidad mala.
Y a propósito de esta publicación y de estas reacciones, es que él realmente se plantea en esta época si es que debe ser o no un filólogo correcto, estándar, o no. Y bueno, este tiempo de docencia en la Universidad de Basilea, Basel, en Suiza, termina en el año 1877 cuando Nietzsche renuncia a su puesto. Y lo hace aduciendo enfermedad. Y esta enfermedad de Nietzsche realmente va a perseguirlo durante toda su vida y se va a ir agravando con el tiempo. En esta época ya tenía síntomas que tenían que ver con fuertes dolores de ojos y de cabeza. Y además era atormentado por arrebatos melancólicos. Y estos arrebatos le provocaban mucha dificultad para tratar con las personas y le provocaban muy serias dudas acerca del sentido de la enseñanza universitaria. Dudas que por supuesto todos tenemos en algún momento, hay que decirlo. Y con esta decisión de dejar la universidad, y por decirlo así, pasar a ser pensionado prematuramente, se cierra un ciclo en la vida de Nietzsche que duró 10 años, y comienza uno nuevo, que él llamaría el de ser refugiado errante. En este periodo vive sobre todo entre Basilea y otras ciudades de Suiza, pero también en Alemania e Italia. Y vive básicamente como un nómade que va cambiando de lugares, pero sobre todo estamos hablando de habitaciones sencillas, de hoteles sencillos. Se quedaba un tiempo en una parte, luego partía a otra y así. Sobre todo se dice que iba persiguiendo el buen tiempo. Pero yo creo que no lo pasó nada de mal. Vivió en lugares como Sils Maria, Venecia, Roma, Génova, Turín. Al menos tiene que haber comido bastante bien. Pero aunque tenía una vida laboral resuelta, porque vivía de una pensión, su vida intelectual no estaba nada de resuelta. Y más bien se estaba desatando como un verdadero vendaval. De hecho, en este tiempo comienza él a dedicarse de una forma frenética a escribir sus obras. De hecho, escribió casi toda su obra de una forma prácticamente frenética y compulsiva, casi sin descanso. De hecho, publica año tras año, un libro cada año, por lo menos, hasta el último año en que publica, 1888, en el cual, en un año, publicó 5 libros. 5. Y no eran libros de 10 páginas cada uno. Así que eso ya da cuenta del colapso que estaba por venir. Sin embargo, todo este enorme trabajo frenético y pasional no tiene impacto alguno. Nietzsche publica sus libros y no recibe respuesta. No están siendo recibidos ni por la academia ni por nadie. Hay un par de personas por ahí que lo leen, pero no está teniendo ningún tipo de impacto. Y eso claramente lo decepciona muchísimo. Sin embargo, Nietzsche no se detiene. En sus propias palabras, él mismo diría: estoy siempre frente al abismo. Y de tanto estar frente al abismo, un día cayó en él. Ese día fue un día de 1889 en la ciudad de Turín. Nietzsche tenía 45 años. Y mientras paseaba por la ciudad, ve a un chofer de un carruaje que está golpeando a un caballo. Lo está latigando para que se mueva, y el caballo, exhausto, no reacciona. Y en ese momento, Nietzsche colapsa y entre sollozos se acerca al caballo y lo abraza. Y abrazado del caballo, llora y llora desconsoladamente. En ese estado lo tomaron y lo llevaron a un hospital. Nietzsche solamente balbuceaba. Y luego estuvo 2 días inconsciente. El diagnóstico de los doctores fue parálisis por una sífilis que habría contraído anteriormente. Sabemos que la sífilis en estado avanzado ataca el cerebro, así que este diagnóstico es plausible. Sin embargo, hoy hay más de alguno que puede dudar de la veracidad y de la corrección
de este diagnóstico, por lo que hoy no está claro. No sabemos si se volvió loco, si superó los límites de la racionalidad y el pensamiento tan profundo que le quitaba el sueño finalmente terminó arrebatándolo de este mundo, o si sencillamente fue víctima de una enfermedad. Una certeza total es imposible. Y bueno, así comenzará un periodo de silencio en que Nietzsche no escribirá más. Guardará silencio mientras vive en la casa de su madre con su hermana. Un periodo que durará 11 años, en los cuales tendrá periódicamente ataques de ira contra el piano, convulsiones, y se declarará el hijo del Dios muerto. A estos síntomas, a este periodo, es lo que le llamamos la locura de Nietzsche. Un periodo que viviría entre las ciudades de Naumburg y Weimar. Un periodo que durará hasta el año 1900, cuando Nietzsche finalmente muere. Y así nos dejaría uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XIX, junto a Karl Marx y Søren Kierkegaard. Pensadores de profunda radicalidad que constatarían la decadencia del mundo burgués cristiano. Sin embargo, Nietzsche no leyó a Marx y a Kierkegaard lo descubrió muy tardíamente, por lo que a lo largo de su pensamiento, de la mayor parte de su vida, creyó realmente ser un pensador solitario y además el más radical de todos. Y así es como este pensador finalmente nos deja. Y nos deja a nosotros también la pregunta de si acaso este gran crítico de la cultura, del cristianismo, del sujeto, de la racionalidad, que muchas veces ha sido utilizado para poder desarrollar ideas de izquierda, a pesar de que él mismo siempre fue más bien un pensador, aunque muy enérgico, también conservador y defensor de sociedades aristocráticas. Friedrich Nietzsche se habría hecho tan famoso de no ser por un final tan trágico.